Hola, este es el Padre Cristóbal de Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy tenemos una lección para nuestros padres por este programa de familia de fe. Pues este es sobre las diferentes actividades en la lección 6 en sus libros. Pues la lección 6 es sobre especialmente la Eucaristía, Jesús que es el Cordero Pascual. En las guías de los padres, este comienza en la página 100 y 101 en sus libros. ¿Okay? Aquí. Pero voy a dar un pequeño ensayo, leer un ensayo para ustedes para entender mejor lo que significa la Eucaristía para ustedes que son padres. Pues este es parte del programa que tenemos en el internet. Por alguna razón ellos no lo incluyeron en el libro, pero voy a leer para ayudarles a entender y a veces explicar diferentes partes sobre este ensayo. Pues, la Eucaristía, Jesús el Cordero Pascual. Nuestro estudio de los sacramentos de iniciación culmina en la Eucaristía, aunque en muchos lugares se recibe el sacramento de la confirmación después de la primera comunión. La Iglesia enseña claramente que la Santa Eucaristía completa la iniciación cristiana. Aquellos que han sido elevados a la dignidad de real sacerdocio por el bautismo y configurados más profundamente a Cristo mediante la confirmación, participa con toda la comunidad en el propio sacrificio del Señor por medio de la Eucaristía. Pues hay 3 sacramentos de iniciación: el bautismo, que es el primero, después típicamente en muchas partes es la confirmación y finalmente la Eucaristía. Aquí en nuestra parroquia es al revés. Es típicamente la primera comunión antes de la confirmación, pero ellos están diciendo que la Eucaristía o la comunión es como nosotros cumplimos o finalmente recibimos la plenitud de los sacramentos de iniciación. El Catecismo de la Iglesia Católica llama a la Eucaristía sacramento de los sacramentos y fuente y cumbre de la vida cristiana. Todos los otros sacramentos y cada ministerio de la Iglesia fluyen de la Eucaristía y nos dirigen hacia ella. La razón de la centralidad de la Eucaristía es que la Eucaristía es Cristo mismo. Pues los otros sacramentos son encuentros con Jesús, la confesión, el encuentro con su misericordia, la unción de los enfermos, un encuentro con la sanación de Jesús, la confirmación o bautismo, encuentros con Jesucristo que nos inicia en la iglesia. Pero la Eucaristía es Jesús, lo que nosotros creemos. Pues en este momento entramos en comunión con Jesús en la Eucaristía. Jesús instituyó la Eucaristía en la última cena. En previsión de su muerte en la cruz, Jesús dio a sus apóstoles, a quienes hizo los primeros sacerdotes, su cuerpo y su sangre, para comer y beber. Y porque Jesús quería que todo su pueblo de todos los tiempos comiera y bebiera de este alimento celestial, les ordenó que continúen haciendo presente y real este sacrificio eucarístico. Haced esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria mía. Jesús instruyó a sus apóstoles. Entonces, cada vez que celebramos la misa, lo hacemos por mandato de Cristo y en su nombre, como encontramos registrado en las Escrituras, porque todas las veces que comes este pan y bebes la copa, proclamas la muerte del Señor hasta que Él venga. Pues cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, estamos recordando la última cena en que Jesucristo instituyó esta misa, instituyó su comunión. Y cada vez que nosotros comemos y bebemos Jesús. Comemos Jesús y Él está dentro de nosotros. Pero ¿por qué Jesús nos pedirá que hagamos algo tan extraño como comer su cuerpo y beber su sangre, cuando entiendes el sacrificio de Jesús en la cruz como la condenación de la historia de la salvación? La Eucaristía comienza a tener perfecto sentido. Con los niños y los jóvenes de primera comunión, a veces tengo esta pregunta: pues si la Eucaristía es su cuerpo y su sangre, ¿nosotros tenemos que ser vampiros y zombies? Ojalá no. No. Y la verdad es no. Pero entendemos mejor con la conexión del Cordero Pascual, el Cordero en el Antiguo Testamento,
para entender por cuál razón tenemos que comer y beber su carne y su sangre. La Eucaristía en la historia de la salvación. San Agustín dijo: el Nuevo Testamento ya se ocultó en el Antiguo, y el Viejo se revela en el Nuevo. Voy a repetir: el Nuevo Testamento ya se ocultó en el Antiguo, y el Viejo se revela en el Nuevo. Pues hay una complementariedad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque uno revela lo que ocurrió en el Antiguo y el otro hay cosas escondidas, pero son como imágenes y sombras de lo que está presente en el Nuevo. La Eucaristía es un misterio que involucra toda la historia de la salvación. Está prefigurado en el Antiguo Testamento, tiene su origen en la encarnación, su institución en la última cena y su plena revelación e importancia en la muerte y resurrección de Cristo. Ayudados por el Espíritu Santo, estos eventos comprenden el lecho de roca desde el cual comenzamos a entender la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía tiene raíces profundas y misteriosas en el Antiguo Testamento, transmitidas por eventos, arquetipos y símbolos, todo guiado por la mano de divina providencia. El más significado de estos es la Pascua. La Pascua era la principal fiesta judía del Antiguo Testamento. Fue instituido para conmemorar la liberación de los judíos de la esclavitud egipcia y el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de que estableciera un pueblo exclusivamente suyo. Por el mismo pacto, esta misma gente eventualmente tomaría posesión de la tierra prometida. El pueblo de Dios se le ordenó recordar este evento de salvación para todas las generaciones y guardar este día de fiesta para siempre. Pues la Pascua que celebraban y celebra todavía los judíos es su evento más importante en todo el año, más que Hanukkah, que celebramos cerca de Navidad. Pero la Pascua es una celebración de su liberación de la esclavitud. Y este es lo que Jesucristo celebró en la última cena, es la Pascua. Es algo que Dios dijo es necesario celebrar cada año. El Cordero de la Pascua. Para librar a su pueblo elegido de la esclavitud, Dios envió una serie de plagas a Egipto. El último de estos fue matar a cada hijo primogénito en toda la tierra. Dios les dio a los israelitas que sacrificaran un cordero de acuerdo con las instrucciones específicas y que aplicaran su sangre en los dinteles de las puertas y dinteles de sus hogares como una señal, para que Dios pasara por encima de sus hogares y perdonara a sus primogénitos. La sangre será una señal para ti en las casas donde estás, y cuando vea la sangre, pasaré por encima de ti. Dios también ordenó a los israelitas que comieran el cordero. Esa misma noche comerán su carne, y la comerán asada con pan sin levadura y hierbas amargas. Finalmente, Dios también ordenó a los israelitas que recuerden este gran acto de salvación al celebrar una fiesta anual conocida como la Pascua. Este día será un día de conmemoración para ustedes, que sus futuras generaciones celebrarán una peregrinación al Señor. Lo celebraré como un estatuto para siempre. Muchos siglos después, precisamente en la cena de la Pascua, cuando Jesús instituyó un nuevo y eterno pacto y dio a sus amigos el mejor don de todos, su cuerpo y su sangre. Pues comenzamos pensando de esta Pascua, pensando en cómo ellos sacrificaban el cordero para salvar a sus hijos primogénitos. También cómo ellos comieron la carne de este cordero y finalmente cómo ellos como pintaron sus dinteles de la casa y de su hogar y de las puertas con esa sangre. Esa es una prefiguración o una imagen de lo que ocurre en el Nuevo Testamento. Pues voy a leer para que ustedes entiendan mejor. La última cena y la institución de la Eucaristía. Al final del misterio público de Jesús, llegó el día de la fiesta de panes sin levadura,
el día de sacrificar el Cordero de la Pascua. Este es Lucas 22, versículo 7. Jesús reunió a los apóstoles en el cenáculo para la última cena y les dijo: he deseado ansiosamente comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Cristo profetizó su pasión, revelando que Él es el Cordero para ser sacrificado por nuestra salvación. El Cordero que está presente en el Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en Jesús, que es el Cordero Pascual. Jesús tomó una copa de vino y después de dar gracias, dijo: tomen esto y compártenlo entre ustedes. Entonces tomó el pan, dijo la bendición, la partió y se la dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo, que les será dado. Hagan esto en memoria de mí. Cristo instituyó la Eucaristía y ordenó que comamos su carne y bebamos su sangre, señalando su victoria sobre la muerte a través de su resurrección. Pues en el Antiguo Testamento ellos tenían que comer el cordero, la carne de ese animal. Nosotros también tenemos que comer la carne de Jesús para tener la vida eterna. Después de que se partió y compartió el pan, de la misma manera tomó la copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto o alianza en mi sangre, que será derramada por ustedes. Jesús instituyó la Eucaristía en la última cena como sacrificio nuevo y eterno. Inició su nuevo y eterno pacto o alianza de sangre con el pueblo de Dios. Como explica el Catecismo, al celebrar la última cena con sus discípulos y apóstoles, en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua nueva, es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. Eso es mucho, sí es mucho, pero en el mismo momento habla de la realidad de que cada vez que celebramos la misa, estamos celebrando la Pascua de los judíos. Pues la misa, la Eucaristía, la comunión es el cumplimiento. Y Jesucristo dio este significado a la Pascua de los judíos en la última cena. Por lo tanto, Jesús se convirtió para nosotros en nuestro Cordero Pascual. Este don ganaría para toda la humanidad la promesa de la salvación eterna. El Cordero Pascual del Antiguo Testamento, cuya sangre salvó al pueblo de Dios, es reemplazado por el Cordero de Dios, Jesús, cuya sangre es nuestra salvación eterna. Jesús dijo: el que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Pues Jesús se ha convertido en el Cordero Pascual para todos los cristianos, usando la palabra griega Pascua o Pasca para la palabra hebrea para Pascua. San Pablo escribe: porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido sacrificado. Pues la Pascua significa pasando sobre algo. Y como el ángel pasó sobre las casas de los judíos para matar los primeros o los primogénitos de los egipcios, también la Pascua significa pasando sobre algo. Pero en el mismo momento también tiene este significado de Jesucristo, que es nuestra Pascua, que celebramos no solo la Pascua del año, pero cada misa. La Iglesia transformó la Pascua judía de una conmemoración de la liberación de Dios de los israelitas de la esclavitud a una celebración de la muerte y resurrección de Jesucristo y la liberación de la humanidad de la esclavitud del pecado y la muerte. La promesa de redención de Dios está disponible no solo para un pueblo, sino para todo el mundo. En Él hay ahora un sacrificio completo que conmemora y sostiene nuestra propia liberación del cautiverio pecaminoso. Iniciado en la víspera de la desolación oscura del Calvario, la Eucaristía, instituido a través de la última cena, es un misterio de luz gozosa. Pues he hablado por mucho tiempo. Ojalá ustedes entiendan la conexión entre la última cena,
Jesús, que es el Cordero de Dios y la Pascua de los israelitas y los judíos. Gracias y nos vemos pronto.